Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Espero estén teniendo una bonita tarde. Sean bienvenidos todos a un tema, pues un tema nuevo. Ya es un módulo nuevo que iniciamos esta semana, hoy jueves. El tema es, aquí se los pongo, función, fertilidad y salud del suelo. Recuerden que este diplomado y este tema en específico, pues llega gracias a la coordinación que tiene tanto Gremiagro con ENCA y CENAF, así que siempre agradecemos a cada una de las personas, pues que han sido las personas que dan la opción de que nosotros estemos llevando con ustedes este diplomado a las autoridades y demás actores que están relacionados con que esto sea posible, ¿verdad? Recordamos siempre la misma modalidad. Por favor, coloquen en el chat o bien en la bandeja de preguntas y respuestas sus preguntas puntuales, sus comentarios, sus experiencias o algún tema que ustedes quisieran pues ahondar. Con muchísimo gusto al final de la charla lo estaremos haciendo. Les agradezco muchísimo su participación en los temas que hemos tenido con ustedes. Ha sido un grupo genial. Es bueno siempre recordarlo. Así que, sin más, voy a empezar con el tema de hoy, sin antes mencionar la agenda que tenemos para el día de hoy. Quiero que vean, vamos a platicar un poco del suelo, las funciones que tiene el suelo claramente, cómo podemos determinar o cómo podemos saber o conocer que tenemos una calidad del suelo, fertilidad que va de la mano con el tema de la calidad, la salud del suelo. Vamos a mencionar ciertos temas importantes sobre la compactación, la degradación del suelo y finalmente cómo podemos obtener suelos saludables, que al final no es solo buscar problemas, sino que realmente es basarnos y conseguir estas soluciones tan importantes, ¿verdad? Voy a apagar mi cámara por el tema de la señal. En cualquier momento que me escuchen cortado, entrecortado o que vaya perdiendo señal, por favor me lo hacen saber. Bueno, para iniciar, ay, me lo pasé aquí. Para comenzar, es necesario que pensemos en lo básico. El suelo es el recurso más importante en la agricultura, claramente, ¿no? Entonces, tenemos que conocer que en la biosfera, al ser la interfase entre la tierra, aire y agua, pues el suelo es fundamental. Pero lastimosamente muchas veces no le damos la atención que merece, ¿no? Entonces es aquí en donde es tan importante porque las plantas encuentran el agua, los nutrientes, les da el soporte necesario a las plantas para poder crecer. Pero ¿cómo podemos nosotros asegurarnos que el suelo está realmente en buenas condiciones? Por eso es importante que podamos platicar hoy de cómo podemos determinar la fertilidad del suelo y cómo se puede manejarlo para mejorar la producción. Se conoce que el suelo es un recurso vital para la agricultura y también, obviamente, para la seguridad alimentaria. Sin embargo, el tema de la degradación es un problema que va en aumento a nivel global y por eso les comentaba que vamos a platicar de ciertas funciones o ciertas ideas clave que ayudan a minimizar el impacto de la productividad agrícola. Se conoce que el suelo es un recurso que es no renovable porque necesitaríamos demasiado tiempo para que el suelo vuelva a obtener las mismas características que desde un inicio. Y un punto importante, este porcentaje, según el PENUMA, cerca del 15% de la superficie del planeta, pues ya se ha degradado, ¿verdad? Y esto es por causas diferentes que es muy importante que las tomemos en cuenta. El suelo es importante también que lo sepamos, pues obviamente no solo sostiene las plantas, sino que también
Funciona como un regulador para el agua, almacena nutrientes y alberga millones de microorganismos que son esenciales. El rol del suelo en los ecosistemas es indispensable y es por esto que el manejo adecuado del suelo, ¿no? Debe ser una prioridad para la agricultura de hoy en día, la agricultura moderna. El suelo tiene varias funciones claves y entre ellas pues está proveer el soporte físico para las plantas, que ese pues ya lo mencionamos, almacenar y suministrar agua, nutrientes del mismo modo, ¿no? Albergar microorganismos esenciales y último, pero no menos importante, regular procesos bioquímicos. Si alguna de estas funciones se ve afectada, lastimosamente la producción también va a estar comprometida, ¿no? Un suelo que está degradado, por ejemplo, puede provocar menos retención de agua, una disminución de materia orgánica y, consecuentemente, se va a tener una pérdida de la biodiversidad microbiana. Vemos una referencia importante, según Doran y Parkin en 1994, la calidad del suelo en su concepto es la capacidad del mismo de funcionar con su ecosistema y su uso. Por eso les mencionaba estos tres puntos muy importantes. La resiliencia del suelo se define también como la tolerancia al estrés o la cantidad de la alteración producida al suelo que puede ser naturalmente restituida o corregida. El tema de la resiliencia es muy importante que lo tengamos en mente siempre que hablemos de la agricultura, porque siempre hay diferentes formas de poder encontrar soluciones para causar menos impacto al ambiente. Pero todo esto debe ser de carácter de prevención, no curativo, porque si tratamos ya de curar, de salvar un suelo degradado, pues va a ser muy difícil. Es mejor irlo trabajando en el tiempo, ¿no? Aquí hay otra definición importante, que es también la calidad del suelo y específicamente menciona es una capacidad continua de un suelo para funcionar como un ecosistema vital que puede sustentar plantas, animales y humanos, obviamente, ¿no? Porque sabemos que el suelo no solo nos permite para, pues, obtener toda la alimentación, pero también nos da el espacio para levantar una casa, para levantar el lugar donde vamos a vivir. Cuando hablamos de fertilidad del suelo, hay tres componentes que son esenciales. Y aquí hablamos tanto de la fertilidad física, como química y biológica. La fertilidad física debemos recordar que va a estar relacionada con la estructura, con la textura, el tema de la compactación. Ahora, la fertilidad química tiene que ver más con la disponibilidad de nutrientes, el pH. Y por otro lado, el tema biológico obviamente se va a enfocar en la actividad la actividad microbiana y la descomposición de materia orgánica. Un manejo adecuado del suelo debe equilibrar estos tres factores que les menciono. Porque un suelo, por ejemplo, con alta compactación, se recomienda el uso de coberturas y la labranza reducida. Ahora, en un suelo ácido, la aplicación de cal puede ayudar a mejorar el pH. Por eso es importante que nosotros podamos distinguir estos dos conceptos de una calidad inherente y la calidad dinámica, lo que va a influir o los conceptos que están relacionados con la fertilidad física, la calidad inherente que no se puede modificar y pues por otro lado la fertilidad química o la calidad dinámica que nos va a determinar prácticamente cómo está la salud del suelo, ¿verdad? No se puede cambiar, pero sí se puede mejorar. Ahora,
Hablando ya detenidamente veamos las propiedades físicas del suelo, aquí vemos la textura, la profundidad, infiltración, estabilidad de agregados. La textura está determinada por la proporción de arena, limo y arcilla. Esto es lo básico, ¿no? Un suelo franco, por ejemplo, tiene una combinación equilibrada que va a ayudar, a favorecer la infiltración y la retención de agua. La estructura del suelo es fundamental para evitar la compactación, ¿no? Y mejorar la aireación al mismo tiempo. Pregunto, ¿han tenido alguna vez problema por suelos compactados en sus cultivos? A ver, sí, no, no han visto suelos compactados, han visto suelos compactados, han tenido problemas. ¿Cuál creen que podría ser una estrategia, adelantándome un poquito al tema, cuál creen que podría ser una estrategia para tratar este tema de los suelos compactados? ¿Cómo podríamos solucionarlo? Una estrategia, mientras ustedes me dan por ahí sus ideas, una estrategia es la rotación de cultivos, algo básico con especies de raíces profundas que van a ayudar a mejorar la estructura del suelo. Esa es una estrategia principal, ¿no? Aquí me mencionan arados mecánicos o manuales. Sí, podemos tratar el tema recomendando siempre una labranza mínima. Agregar materia orgánica al suelo, es cierto. ¿Qué más? A ver, Marcos González, ¿qué especies? A ver, te dejo de tarea tú ahora. Busca en el Google qué especies o qué cultivos tienen raíces profundas. ¿Qué tipo de raíz? Vamos a ver, me estoy metiendo un poco a fisiología, pero ¿qué tipo de raíz tendría que tener el cultivo para que sea una raíz profunda? ¿Cuáles son los dos tipos de raíces? No sé si ya pasaron por ese tema. ¿Lo saben? ¿Lo conocen? ¿Qué dicen los demás? Es una raíz pivotante, correcto. Ok, entonces, si ya hablamos de raíces pivotantes y raíces adventicias, am, ¿cuáles son los cultivos que tienen raíces pivotantes? David García nos da nos hace un comentario importante. El frijol podría ser un ejemplo, claro, y que por lo tanto vamos a ver, como sabemos, es fijadora de nitrógeno. Buenísimo, buenísima idea. ¿Qué otro cultivo, qué otra planta se les viene a la mente que tiene raíz pivotante? A ver, algunas especies forestales, sí. ¿Qué más? La zanahoria podría ser, correcto. El rábano, ¿qué les parece? Hay varios cultivos que definitivamente nos pueden apoyar y por eso es tan importante tener todos los conceptos claros. Vean, porque si les hablo de una raíz profunda, debemos recordar rápidamente cómo funciona, qué cultivos son, ¿no? Y bueno, continuando aquí, las propiedades físicas, como lo son en este espacio de la tabla, van a afectar directamente el tema de la retención de agua y la aeración. Entonces, si tomamos en cuenta esto, definitivamente debemos pensar qué tipo de cultivo es apto para el suelo que tengo. Y eso es un pequeño error que a veces se comete, que antes de hacerle un estudio de suelos, toma la decisión de sembrar. Entonces, ni siquiera conozco mi suelo y ya estoy disponiendo de qué cultivos van a existir. Entonces, ahí empezamos a ver un déficit en cuanto a la información. Debemos ser bastante estrategas, bastante conscientes de todos estos conceptos para evitar tener pérdidas y evitar gastos que probablemente son innecesarios, ¿no?
porque si buscamos un cultivo específico para el tipo de suelo que tengo, pues sería genial. Recordemos que no todos los cultivos se dan en todos los suelos, ¿no? Entonces, un suelo con una buena estructura va a permitir que el desarrollo de las raíces sea adecuado y esto a su vez va a facilitar la absorción de nutrientes, claramente. Ok, vamos a continuar por aquí. Genial con todos sus aportes, jóvenes. Los estoy leyendo. Hoy, si se dan cuenta, pues no está Luis apoyándome con la lectura de las preguntas y comentarios, pero es gratificante verlos por ahí pendientes y prestando muchísima atención. Yo sé que a veces es difícil sentarse una hora más detrás de una computadora, pero es genial poder tener ese espacio para aprender, para platicar cosas tal vez y recordar ciertos conceptos que dejamos en el aire o pensamos que ya lo sabemos todo, ¿no? Y a veces debemos recordar que siempre estamos en aprendizaje continuo. Y bueno, ya hablando un poco del tema de los indicadores químicos, por ejemplo, me quiero centrar en el tema del pH del suelo. La capacidad de intercambio catiónico, el pH, potencial de hidrógeno, la capacidad de intercambio catiónico y la disponibilidad de nutrientes van a determinar la calidad química del suelo. Entonces es otro punto bastante importante. El pH del suelo afecta directamente la disponibilidad de nutrientes y no lo vamos a ver en esta presentación, pero más adelante sí vamos a hablar y les vamos a mostrar esa famosa gráfica, cómo se comporta la disponibilidad de nutrientes según el pH disponible, ¿no? Un suelo muy ácido o un suelo muy alcalino va a bloquear ciertos elementos esenciales. Entonces ahí es donde debemos tener bastante abierta la mente de cómo podemos trabajar. En suelos ácidos es muy común la deficiencia de fósforo, mientras que en suelos alcalinos el hierro puede ser pues menos disponible. Otro lado que es importante considerar es la capacidad de intercambio catiónico. Aquí dice el almacén de nutrientes para las plantas o la retención de contaminantes. El SIC o la capacidad de intercambio catiónico va a determinar la capacidad del suelo para poder retener esos nutrientes. ¿Por qué? Porque si no tenemos retención de nutrientes, ¿a dónde se van a ir? Entonces, al momento de hacer fertilizaciones, no va a haber esta posibilidad de retención. ¿Qué materiales son los mejores en cuanto a capacidad de intercambio catiónico? ¿Qué materiales tienen el SIC más alto? Veamos. ¿Qué materiales tienen el SIC más alto en la capacidad de intercambio catiónico? Son solo dos. A ver, hay dos materiales. Uno es un tipo de suelo. ¿Qué materiales son los que están arriba? Condiciones deseadas de niveles de capacidad de intercambio catiónico. Ok, Alan Quijada, el primero es la arcilla, muy bien. ¿Y cuál sería el otro? Jóvenes, jóvenes. ¿Cuál es el otro? La arcilla, materia orgánica. Genial, Henry, correcto. La materia orgánica y la arcilla. Entonces, ¿cómo nosotros podemos apoyar al suelo para que tenga esa posibilidad de retener los nutrientes? Es adicionando materia orgánica específicamente para aumentar el SIC, porque hablando de arcilla sería un poco complicado, ¿verdad? Es la diferencia de un suelo arenoso y un suelo arcilloso. La arcilla sí tiene la capacidad de almacenar estos nutrientes, en cambio las arenas no, ¿verdad? Si seguimos acá,
Vemos los indicadores biológicos. Los microorganismos del suelo van a desempeñar funciones clave en la descomposición de la materia orgánica. Y es importante que lo veamos todo como una cadena, como un efecto dominó, porque todo al final está conectado. No solo apoya en la descomposición de la materia orgánica, sino que también trabaja en la fijación de nitrógeno. Un suelo que realmente es saludable va a tener una comunidad de microbios activa y esto consecuentemente va a mejorar su fertilidad de manera natural. Un suelo vivo es obviamente un suelo fértil y eso es lo que nosotros queremos. Los microorganismos van a tener un papel importantísimo en la descomposición de esta materia orgánica que les mencionaba y en la práctica podemos mejorar la fertilidad biológica mediante la aplicación de compost o biofertilizantes. Otros puntos, pues son los indicadores de relieve, la pendiente, la orientación del terreno, la altitud, la unidad geomorfológica y hablando de pendiente, es conocer cómo podemos trabajar el tema de la erosión, cómo vamos a trabajar las curvas a nivel, cómo vamos a hacer para no perder tanto suelo a lo largo del año, a lo largo de las diferentes lluvias, fuertes vientos y demás. Si hablamos de las funciones del suelo, y esto es más que todo repitiendo lo que al inicio mencionaba, porque mencionábamos que una de las principales funciones del suelo es sostener a las plantas, ¿no? Y dar espacio para la vida de animales. Entonces, tiene la capacidad de aportar el medio físico, químico y biológico, haciendo intercambios de agua, aire, nutrientes. Ya ahorita les voy a enseñar una gráfica muy bonita que explica esto. Y también regula la distribución del agua con los flujos de infiltración. Vamos a ver si tengo la imagen por acá. Aquí está, miren. En principio, vemos importante recordar el ciclo del agua. Entonces, en principio, vemos la lluvia y cómo luego pasa directamente a la infiltración, que sería por acá. En ocasiones se da la posibilidad del percolado en donde infiltra el agua al suelo, ¿no? Y cierta cantidad de agua se va directamente para el subsuelo y otra se redirige a la corriente. Además, por acá arriba vemos también que otro flujo no fue absorbido, pero sí, no se infiltró, pero sí regresa a la corriente. Y finalmente, esto al cabo de un ciclo se da la evapotranspiración. Y así funciona cómo este ciclo de agua, cómo nosotros lo podemos utilizar a nuestro favor haciendo que el agua permanezca en nuestro suelo durante más tiempo. Porque existen ciertos materiales, como la arcilla, o más bien como la arena, perdón, que no tiene esta capacidad de almacenar tanto tiempo el agua. Entonces, probablemente al cabo de unas horas, esto va a estar seco otra vez. Y, por ejemplo, cuando vemos estas fotos de suelos quebrados y demás, que es por excesiva falta de agua, falta de lluvia, pues es ahí donde si tenemos este tipo de suelos, ¿cómo podemos hacer para mejorar el tiempo en el que el agua permanece en nuestro suelo? Hablando también déjeme aquí, que esto aquí está, de las funciones del suelo. Aquí están imágenes
que muestran el tema del soporte físico para las raíces y es muy importante que lo veamos mejor de esta forma porque pues a veces con dibujos es más fácil de recordarlo, ¿no? Tanto para el soporte físico como para el almacenamiento de aire, nutrientes y agua. Ok, bueno, si hablamos entonces de qué factores van a determinar un buen suelo, ¿qué podemos ver? Veamos estas dos imágenes que están en pantalla al lado derecho y al lado izquierdo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Qué podríamos observar en las dos distintas imágenes? ¿Será que las dos representan un buen suelo? ¿Será que solo una de ellas representa un buen suelo? ¿Cuál sería el suelo con calidad, digamos? ¿El suelo A, que sería este, o el suelo B? ¿Qué piensan? El color, la textura, ok, el suelo B. ¿Por qué? ¿Qué tiene el suelo B? ¿Qué opinan del suelo B? ¿Qué ven? Tiene más materia orgánica, ok. Hay un tema muy importante que a veces nos molestan mucho en el área ya de investigación porque los agrónomos tenemos la mala costumbre de guiarnos por el famoso ojímetro, que al ojo queremos tantear y conocer las cosas, cuando muchas veces, pues, se cree que no es solo al ojo, pero si se dan cuenta y vemos estas dos imágenes, definitivamente esto es un suelo tal vez más pálido. Por ahí se ven unas pequeñas raicitas, pero el color es un poco más oscuro y este está más compactado y podemos decir que se quiebra fácil. Este color oscuro nos recuerda de una buena humedad y que hay mayor cantidad de materia orgánica. Pero tampoco es lo mejor que tomemos un suelo y se quiebre completamente. Existen varias técnicas para evaluar la fertilidad del suelo, incluyendo los análisis químicos, las pruebas biológicas, el logímetro que les mencionaba. Estos son diagnósticos que nos permiten tomar decisiones informadas sobre qué fertilizantes vamos a utilizar, sobre qué enmiendas, sobre cómo podemos trabajar directamente en el suelo. Para mejorar la salud del suelo se puede aplicar diferentes técnicas como el uso de abonos orgánicos, la labranza de conservación, la rotación de cultivos que mencionaba, la asociación de cultivos, las coberturas vegetales para proteger la estructura, como lo vamos a ver al rato, pero como el mantillo, por ejemplo. Un ejemplo, valga la redundancia, es el uso de leguminosas. No me recuerdo quién de ustedes estaba mencionando por ahí. El uso de leguminosas como abono verde, que no solo van a fijar nitrógeno, sino que también van a mejorar la estructura del suelo, ¿no? Ahora, si hablamos de fertilidad del suelo, y en este mismo hilo, trataremos de ir un poquito más a fondo sobre la fertilidad química del suelo, tomando en cuenta que hay un módulo completo del tema. Como se mencionó antes, el pH y la disponibilidad de los nutrientes van a jugar un papel súper importante en la nutrición vegetal, eso queda claro. Cuando los niveles de ciertos nutrientes, de ciertos elementos están fuera del rango óptimo, las plantas van a empezar a mostrar síntomas de deficiencia, una fitotoxicidad. Por ejemplo, un suelo con un suelo con un pH demasiado ácido va a limitar probablemente la absorción de fósforo y calcio, mientras que un suelo que es muy alcalino va a afectar la disponibilidad de micronutrientes como el hierro, por ejemplo, y el manganeso. Es por eso que es fundamental
perdón, realizar los análisis de suelo que a veces se piensa que son carísimos, que no valen la pena, pero es fundamental realizar un análisis de suelo de forma periódica para determinar qué ajustes se deben realizar. Los nutrientes esenciales para las plantas se dividen en macronutrientes, estos son primarios, secundarios, los micronutrientes y los nutrientes benéficos. Los macronutrientes son nitrógeno, fósforo y potasio, aunque les cuento, y para que al que le interese investigar y todo este tema, se dice que el fósforo no es un macronutriente. Son investigaciones recientes, muy interesantes, por cierto, que los invito a leer, les invito a generar un criterio propio. Busquen artículos, obviamente, que estén fundamentados, no cualquier blog, pero sí los invito a que puedan leer el tema y probablemente cuando hablemos de los macro y los micronutrientes salga otra vez este tema de discusión y ya tengamos la oportunidad de, pues, de ver qué opinan, ¿no? De ver qué opinan ustedes y qué dice la ciencia. Ahora, los macronutrientes secundarios, el magnesio, el calcio, el azufre y otros. La aplicación excesiva de fertilizantes nitrogenados, por ejemplo, puede provocar deficiencias de otros nutrientes y asimismo va a repercutir muchísimo la salud del suelo. Existe un tema sobre el antagonismo y el sinergismo de nutrientes. No por aplicar de más un nutriente voy a beneficiar completamente a la planta y eso es algo bien interesante. Existe el criterio técnico que debemos utilizar para conocer la relación de los distintos nutrientes. No me voy a detener mucho en esto porque, como les digo, va a haber un módulo específico del tema, pero sí es importante, bueno, pero si estoy aplicando fertilizante, ¿por qué aparece o por qué hay aparición de alguna sintomatología? Y es porque aplicar en exceso un nutriente específico, pues va a bloquear la absorción de otro. Y ahí es donde hay problemas. Los nutrientes tienen diferentes niveles de movilidad en el suelo, lo que influye en la forma en la que se van a absorber los nutrientes por las raíces, por ejemplo. Algunos nutrientes móviles, como utilicemos el nitrógeno, estos pueden ser lixiviados fácilmente con el agua. Ahora, nutrientes de movilidad intermedia, como el fósforo, estos se van a fijar en el suelo y requieren un manejo adecuado para que después sí estén disponibles para las raíces. En nuestro país tenemos suelos muy ricos en fósforo, específicamente suelos que son de origen volcánico. Estos suelos son ricos en fósforo, pero es fósforo que no está disponible. Entonces siempre hay que estarle brindando al suelo este nutriente. Nutrientes inmóviles como lo es el potasio necesitan ser colocados cerca de las raíces para una mejor absorción. Estos aspectos son clave al momento de diseñar un plan de fertilización y saber cómo vamos a manejar el suelo. También, si yo sé que al nutriente le cuesta movilizarse en la planta, entonces, si yo sé que le va a costar desde el momento en que va a entrar en la raíz, ¿cuál es la decisión que tomo? Aplicarlo vía foliar. Fácil. Ahora, los micronutrientes son hierro, cobre, manganeso, zinc, boro, molibdeno. Estos, aunque son requeridos en una cantidad menor, también son importantes. Un buen manejo del suelo debe considerar la disponibilidad y el equilibrio de todos los elementos. Un aspecto que a menudo se pasa por alto cuando se hace una fertilización en el suelo es la interacción de los nutrientes. Lo vuelvo a repetir. Por ejemplo, utilicemos otra vez el potasio.
Un exceso de potasio bloquea o reduce la absorción de magnesio. Y la presencia excesiva de calcio, por ejemplo, puede afectar la disponibilidad de fósforo y algunos micronutrientes. Entonces, aquí es recordando reconocer el balance de nutrientes en el suelo para evitar deficiencias o bien el antagonismo entre ellos. Ahora, la forma en que los nutrientes ingresan a la planta siempre va a estar influenciada por dos partes muy importantes. Primero es por la parte física y segundo es por la parte biológica. Para tomar decisiones acertadas sobre la fertilización y el manejo del suelo, es necesario que hagamos estos análisis periódicos. En un ingenio que estuvimos capacitando, pregunté cada cuánto hacen estudios de suelos, cada 10 años. Y otro ingenio me dice cada 5 años. Y ellos trabajan los suelos de forma anual. ¿Y ustedes creen que la misma capacidad del suelo va a estar en el suelo, a ver, lo voy a repetir, en el suelo el año 1 que el año 5 sabiendo el cultivo que es caña de azúcar? ¿O va a ser igual? ¿Va a cambiar o va a ser igual a lo largo de esos 5 años, a lo largo de esos 10 años? Si ellos utilizan fertilizantes, algunos lugares todavía de forma excesiva, algunos ya están utilizando más una conciencia para reducir costos y de no desperdiciar el material. 5 años resulta un tiempo demasiado, demasiado largo. Puede haber distintos cambios en todo ese lapso, ¿no? Entonces, es muy importante que los estudios de suelo, los análisis se hagan de forma periódica. El muestreo de suelo es una herramienta fundamental para evaluar la fertilidad y también determinar las necesidades nutricionales de los cultivos. Existen distintos métodos según el análisis, em, según el objetivo que sea nuestro análisis, ¿no? Pero en general se recomienda que podamos tomar muestras representativas del área del cultivo. Y ahora, ya para ir terminando en el tema, la salud del suelo. Las características de un suelo sano, ¿cuáles serían, jóvenes? ¿Qué podríamos tomar en cuenta? Un suelo sano es aquel que tiene una fertilidad adecuada, una buena estructura, una buena profundidad, o profundidad más bien, llamémosle no buena, llamémosle profundidad suficiente, drenaje apropiado, que esté libre de toxinas. Además, debe contar con una alta población de microorganismos benéficos, una baja presencia de patógenos, pueden ser insectos, plagas, maleza. Un suelo saludable también es resiliente, es decir, que va a tener la capacidad de recuperarse. Este puntero está algo lento, ustedes. Bueno, aquí está. Un suelo, les decía que debe ser resiliente, ¿no? Va a tener esta capacidad de recuperarse de distintas situaciones, como la erosión, el exceso de la precipitación, la excesiva sequía. Para lograrlo es fundamental implementar buenas prácticas de manejo, que es donde estamos quedando un poquito cortos. Ahora, si tomamos todas estas características, el siguiente paso es aplicar enmiendas y fertilizantes según sea la necesidad del suelo, no la necesidad que yo tengo, sino la necesidad de mi suelo. Algunas recomendaciones incluyen aplicar materia orgánica, que ya lo hemos comentado acá, ¿no?
para mejorar la fertilidad biológica, utilizar fertilizantes de una forma balanceada según sea el requerimiento, ajustar el pH con encalados o acidificando de forma controlada, implementar una fertilización foliar cuando sea necesario, según sea el movimiento de los o la movilidad de los nutrientes en la planta. Y eso definitivamente lo podemos hablar durante muchísimo tiempo y por eso hay un módulo específico para ello. Si continuando con el tema de las características del suelo, voy a continuar acá. Ahí está. Para mantener la salud del suelo a largo plazo es clave poder adoptar prácticas de conservación. Si bien hablábamos de los suelos resilientes a esto que vemos aquí abajo en la parte, en la última viñeta, debemos practicar también la conservación como la rotación de cultivos para evitar el agotamiento de los nutrientes, el uso de cobertura vegetal para reducir la erosión, la implementación de barreras vivas, terrazas, zonas inclinadas. Y aquí es importante recordar que a veces se piensa, yo creo que Luis lo mencionó la semana pasada que tuvimos la intervención, o el martes, no recuerdo, de que muchas personas ven un suelo y dicen, ay, está limpio, porque no tiene nada, nada, nada. Pero al momento de tener una tremenda sequía, de que venga una lluvia extrema, ese suelo va a sufrir. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo proteja. Entonces, debemos cambiar ese pensamiento, ese concepto que un suelo limpio, un suelo sin nada, un suelo desnudo, es un suelo sano. El manejo integrado del suelo es una estrategia que va a combinar diferentes prácticas para optimizar la producción agrícola y también así minimizar el impacto ambiental. Definitivamente, si tomamos en consideración la parte física, la parte biológica, la parte química, eso va a complementar al final la salud del suelo. Incluye el uso eficiente de insumos, la conservación de la materia orgánica, la protección de la vida microbiana en el suelo. Y aquí recuerdo, al momento de utilizar los agroquímicos, que definitivamente son un plus, ¿no? Para la productividad agrícola. Debemos ser suficientemente responsables de lo que estamos utilizando, porque hoy en día, y no es secreto, que los agroquímicos están siendo atacados de diferentes formas en todas partes del mundo, pero realmente el agroquímico por sí no hace nada. La responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros como actores de la parte agrícola y siguiendo con la parte de los agricultores, porque debemos ser conscientes del material que tenemos en la mano, cuánto debemos utilizar, cómo lo debemos utilizar, cada cuánto, no por aplicar más, no por gastar más, significa que voy a ser más eficiente, voy a tener más productividad, eso es erróneo. Y es importante hacer este recordatorio para ser conscientes con lo que estamos utilizando y ser más inteligentes al momento de la utilización de los recursos, porque sin duda alguna nos ayudan, sí, pero debemos sacarles el máximo provecho y no dejarnos guiar nada más por lo que me dijo aquel, por lo que le funcionó a aquel, a mi vecino, a fulano, a sutano. Así no funciona. Ahora, si continuamos con el tema de la compactación del suelo, ya para ir terminando, uno de los problemas más comunes en el suelo es la compactación, ¿no? Se produce cuando los poros del suelo, estos microporos que vemos por acá, se reducen, o se hacen más chiquitos, limitando entonces el movimiento de tres factores importantes que mencionamos ya como 5 veces hoy: el aire, el agua y el desarrollo de las raíces. Existen dos tipos principales de compactación.
La compactación en la franja de labrado que ocurre cuando pasa la maquinaria pesada o la labranza en los suelos húmedos y también la compactación en la superficie que se genera por la formación de algunas costras. Aquí en la imagen se ve por acá, aquí están estas costras. Esto pasa cuando hay un uso excesivo de labranza, perdón, y la baja adición de materia orgánica pues también se ve reflejada, ¿no? Para medir la compactación se utiliza un penetrómetro. Esto va a ayudar a evaluar qué tan duro está mi suelo, o sea, la dureza del suelo. Un nivel de resistencia, llamemos de 300 PSI, si mal no recuerdo, puede restringir seriamente el crecimiento de las raíces. Sí, 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 son 300 PSI. Entonces, arriba de estos 300 ya existe una restricción en el crecimiento de las raíces. Esto creo que ya lo mencioné, ¿verdad? La compactación en la franja de labrado y la compactación en la superficie. Me adelanté un poquito, pero aquí están las imágenes. Vean cómo se ve este suelo compactado. Y aquí dice germinación, obviamente con este tipo de suelo. Nos olvidamos de la germinación. Permítame, solo voy a tomar un poquito de agua. Ok, entonces, ¿cuál es el efecto de esta compactación en las raíces? Vamos a colocar aquí, ahí están los 300 PSI que les estaba mencionando. Entonces, el impacto que tiene la compactación del suelo en el desarrollo de las raíces significativamente es muy importante. Cuando el suelo está compactado, se generan varias limitaciones que van a afectar directamente al crecimiento y la productividad de los cultivos, ¿no? Entonces, cuando hay menos espacio para el crecimiento de las raíces, se da el caso que las raíces obviamente necesitan poros en el suelo para poder expandirse y explorar el suelo para obtener nutrientes, obtener agua. Un suelo compactado reduce esta posibilidad porque estos espacios son más pequeños, ¿no? Y así van a limitar el desarrollo, no van a limitar, se va a limitar el desarrollo y va a afectar directamente la absorción de agua y de nutrientes. Ahora, existe también menos oxígeno disponible en el suelo cuando la compactación reduce la cantidad de aire en el suelo, lo que va a limitar es la capacidad de las raíces de poder respirar y la actividad de los microorganismos benéficos también se va a ver limitada, ¿no? Porque ellos también necesitan el oxígeno. Esto va a provocar definitivamente estrés en las plantas y consecuentemente se va a afectar su crecimiento. Si las raíces no pueden crecer de forma libre, su capacidad para absorber agua y los nutrientes también se va a ver reducida, ¿no? Esto va a generar deficiencias nutricionales en las plantas y van a ser plantas tal vez de, de vista, van a ser plantas débiles. Cuando el suelo está compactado, el agua tiene estas dificultades para poder infiltrarse, entonces va a haber más susceptibilidad a la sequía. Luego, si nos, nos centramos en estos problemas que da la compactación de las raíces o el efecto de la compactación en las raíces, vemos también la posibilidad de tener raíces debilitadas por la compactación porque son más susceptibles a enfermedades causadas ya sea por hongos o bacterias. Esto se debe por la falta de oxígeno que mencionaba hace un ratito. Y por todo esto es crucial implementar prácticas de manejo que obviamente puedan prevenir, perdón, la compactación, como los cultivos de cobertura, la reducción de labranza o la labranza mínima,
el controlar la maquinaria que va a estar pasando en campo. Estos son los datos que pues nos podemos obtener al momento de hacer la prueba en campo con el penetrómetro. Si bien les mencionaba, el crecimiento de raíces se va a ver restringido arriba de los 300 PSI. Entonces, tenemos que mencionar un, un nivel menor a 150 PSI. Y aquí tenemos diferentes números o diferentes datos más bien. Esto es más técnico, más teórico sobre la profundidad, hablando de la dureza en los suelos, ¿no? ¿Cuáles serían los datos más favorables, es la palabra, para obtener y saber que mi suelo pues todavía es apto para poder trabajar, que la compactación se puede revertir de cierta forma trabajándola en el tiempo, pero sin llegar a este nivel que vemos aquí arriba? Sino que estos datos ya son para alerta, ¿no? O sea, sabemos que si el penetrómetro en algún momento nos arroja estos datos, sabemos que definitivamente tenemos que modificar por ahí ciertas actividades. Entonces, si hablamos de la degradación, terminemos hablando, perdón, si hablamos de la compactación, terminemos hablando de la degradación. ¿Qué es la degradación? ¿Qué es la degradación? La degradación es un proceso, pues en el tiempo, es un proceso progresivo que se da por el manejo inadecuado, y esto es importante, el manejo inadecuado del suelo. Vemos la labranza intensiva, la falta de cobertura vegetal, la baja, o más bien que no hay diversidad de cultivos. Esto provoca la disminución de una materia orgánica, de la materia orgánica, se da la erosión, provoca la compactación y rompimiento de agregados. Hoy que venía para la capital, pasé en diferentes carreteras y ustedes, y yo lo más que veía eran nubes, pero de tierra, volando por todos lados, de un lado a otro, por el aire que había. Y veo la necesidad de recordar que definitivamente si ese suelo se está yendo de mi terreno, va a ir a parar al terreno de alguien más, y probablemente yo lo acabo de fertilizar. Entonces, todo lo que yo estoy invirtiendo le va a ser de provecho al vecino, definitivamente. A medida que el suelo se va a degradar, se reduce la infiltración de agua, aumentan las pérdidas por erosión, y va a afectar también la vida microbiana del suelo. Esto va a generar un impacto directo en el rendimiento de los cultivos. Aquí tenemos otro, la continuación del proceso de la degradación. Se disminuye la infiltración, se pierde más materia orgánica, hay encharcamiento, humedad constante, pero está menos almacenada el agua, ¿no? Menos diversidad microbiana, más enfermedades. Ah, y esto es importante, la reducción de los rendimientos, pues si ya está degradado mi suelo, no voy a obtener mayor beneficio. Pero si hablamos tanto de los problemas, ¿cómo vamos a nosotros poder recuperar o mantener suelos saludables? 5 estrategias clave. Primero, aquí les muestro el mantillo, que es esta capa que va a cubrir la superficie del suelo. Entonces, primero hablamos de proteger la superficie del suelo controlando la erosión. Esto es fundamental. El uso del mantillo y de cultivos de cobertura va a ayudar a reducir más bien la evaporación y mantener la humedad y prevenir el sellado de la superficie del suelo. También minimizar la labranza
reducir la labranza y aplicar materia orgánica de manera regular, de forma periódica, y esto va a mejorar la estructura del suelo y consecuentemente reduciendo también la compactación. Si hablamos del mantillo, este cultivo de cobertura va a ayudar a proteger de la lluvia a los agregados del suelo, va a ayudar a disipar que la lluvia, pues, perdón, va a ayudar a que la lluvia disipe su energía. Va a reducir la erosión por el viento y el agua, va a haber menos pérdida de oxígeno, se van a evitar que finas partículas, y en este caso exclusivamente que las partículas de arcilla sellen la superficie del suelo, y esto va a reducir también la infiltración de agua y el intercambio del oxígeno. Esto pasa cuando las partículas de arcilla sellan la superficie. También el crecimiento de maleza se va a reducir por competencia o bien pues se van a sofocar, ¿no? Vemos el tema de la obtención o cómo podemos minimizar nosotros los disturbios, lo que sucede en el suelo, utilizar de forma responsable productos de nutrición y salud vegetal, ya se los mencioné, pero es necesario recordar utilizar las cantidades correctas en su concentración recomendada por la casa comercial, no por un amigo, no por un agricultor vecino. También utilizar las dosis que se muestran en el panfleto, perdón, porque si ya la casa comercial se dedicó a hacer los estudios, ¿por qué yo me tomo el tiempo de venir y cambiar las dosis que ya fueron evaluadas, ¿no? Y luego me pregunto, pues, ¿por qué tal vez no tuve el rendimiento, la productividad que yo deseaba? O pues, ¿por qué estoy afectando el doble al ambiente cuando sé que estoy, por ejemplo, sobredosificando mi cultivo? O bien en otro ejemplo, que hablando de la responsabilidad como agricultores, ¿no? Si yo sé que mi cultivo, mis productos van directamente para familias que van a consumirlo y yo estoy haciendo aplicaciones consecutivas de agroquímicos sin importarme el periodo de carencia, sin importarme a mí mismo el periodo de reingreso, el intervalo para las aplicaciones. No solo estoy causándome un daño a mí, sino que también estoy causándole daños a las diferentes familias a las que les estoy vendiendo el producto de forma local, ¿no? Utilizar también productos específicos para los problemas que tengo en campo, no hacer mezclas inventadas, y esto pasa mucho en diferentes fincas donde se inventan unas mezclas de 8 o 11 productos juntos, y esto es un cóctel de tóxicos, pero al final funciona o no, yo no creo. Y entre otras situaciones, ¿no? Es importante recordar esta responsabilidad. Finalmente, reducir la labranza al nivel estrictamente necesario y adicionar materia orgánica de una forma periódica. Y esto todos los años, todos los años. Hablando del tema de la diversificación de cultivos, la rotación y espérenme, les voy a poner por aquí el contenido. Aquí está. La rotación y diversificación de los cultivos favorece la microbiota del suelo.
también mejora la infiltración del agua y también reduce la acumulación de plagas y enfermedades. Con la rotación de cultivos, o también hablamos de la rotación de los callejones, ustedes. Se puede imitar la diversidad original que había en algún momento de plantas y esto va a beneficiar la red alimentaria del suelo. O sea, estamos dándole a nuestro suelo todo lo que ha tenido a lo largo del tiempo sin afectarle, sin afectar que yo tenga un cultivo X, ¿no? Pero tomando en cuenta que estoy no solo basándome en mi necesidad, sino que estoy basándome en la necesidad del cultivo y del suelo. Adicional a esto, para cultivos perennes es necesario recordar que hay que rotar el cultivo de cobertura y va a ayudar consecuentemente a garantizar la ecología saludable del suelo. También va a ayudar a prevenir que ciertos patógenos se acumulen en el suelo también, ¿no? Ahora, raíces vivas en el suelo, mantener raíces vivas en el suelo. Los cultivos de cobertura van a asegurar, ay, me pasé, espérenme, ahí está. Los cultivos de cobertura van a permitir que siempre haya raíces en el suelo. Entonces, a lo que esto va a ayudar es a mantener la actividad microbiana y la disponibilidad de nutrientes también. El suelo que no tiene cobertura no recibe un exudado de las raíces y se va a limitar la disponibilidad de nutrientes para los microbios que están en el suelo o la vida microbiana, como la quieran ver. Finalmente, integrar la ganadería. Ahí me comí una I. El integrar la ganadería cuando sea posible porque el estiércol de ganado tiene esta capacidad de aportar materia orgánica y nutrientes, promoviendo un tema de sinergia natural, llamémosle, entre plantas, animales y el suelo también, obviamente. Entonces, es importante que en la medida de lo posible, ¿por qué? Porque también mucho ganado va a aumentar la posibilidad de una compactación del suelo, entonces debe ser algo controlado. Y bueno, de esta forma vemos 5 puntos importantes para obtener un suelo saludable. Recordando, entonces tenemos la integración de la ganadería, la integración o la obtención de raíces vivas en el suelo, el tema de la diversificación de los cultivos, minimizar estos disturbios, esta labranza intensiva y proteger nuestro suelo con algún cultivo de cobertura, ¿verdad? Y bueno, jóvenes, de esta forma terminamos la charla de hoy. Es una charla introductoria a lo que vamos a estar platicando a lo largo de estos módulos que se vienen ahora. Si tienen alguna pregunta, déjenme ver. Estoy viendo acá. Dice Dayana Alejandra, si se tiene un suelo compacto y se siembra frijol, no afecta de alguna manera este cultivo. Si hay suelo compactado ya, pues como lo vimos anteriormente, sí puede afectar
al crecimiento del frijol. Entonces, si ya tenemos un suelo compactado, primero hay que tratar la compactación del suelo. Cuando yo les mencionaba el tema de las raíces pivotantes y demás, eso se hace previo, y a ver, aquí voy a recordar este concepto. Es una agricultura preventiva, no es una agricultura curativa. ¿Por qué? Porque si tenemos el suelo compactado, ya vamos a tener una limitación para el desarrollo radicular, vamos a tener poco oxígeno, mayor riesgo de encharcamiento, menor fijación de nitrógeno. Entonces, primero habría que trabajar ya la compactación del suelo para luego, o darle ese empujoncito, ¿no? Darle ese empujoncito a, de forma manual. Y cuando hablo de forma manual me refiero con alguna herramienta, algún implemento, alguna maquinaria, porque si ya está compactado el suelo, hablando de esos arriba, de esos 300 PSI, conociendo ya ese dato, pues no me va a favorecer el poder sembrar frijol. Veamos. Osman Resinos, ¿qué tipo de materiales podemos ocupar para esa capa superficial? A ver, Osman, a ver si te entiendo. ¿Te refieres a qué se puede utilizar para como cultivo de cobertura? ¿A eso te refieres? ¿Me puedes confirmar? ¿Me puedes confirmar? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, si hablamos para mejorar la capa superficial de un suelo, es necesario que podamos utilizar abonos verdes. Hay algunos viveros, fíjense ustedes, que he visto en donde utilizan, bueno, pero estos son mejoradores físicos, utilizan cascarilla de arroz, utilizan piedra pómez, o algunos utilizan yeso agrícola, pero no como enmienda, sino como para mejorar la aireación de los sustratos. Esto mayormente lo hacen en, en algunos viveros. Y específicamente, aquí estoy buscando aquí está. Específicamente podemos hablar de ciertas leguminosas que podríamos buscar si hablamos de nombres específicos, la canavalia, el frijol, la vigna. En gramíneas está la avena, por ejemplo, el rábano, pero un rábano forrajero, mostaza también. Aquí en Guatemala tenemos el uso de mucuna, que es abono verde, ¿no? Y la canavalia, eso te podría mencionar, así a grosso modo. Siempre tomando en cuenta como este cultivo de mantillo, ya que le llamamos, ¿no? A ver, estoy buscando otra pregunta por acá. ¿Qué estrategias pueden implementarse para mejorar? ¿Qué estrategias pueden implementarse para mejorar la absorción de nutrientes por parte de las plantas cuando estos están presentes en el suelo pero no son accesibles para ellas? Ok. Primero, cuando los nutrientes están en el suelo, porque ya hicimos un estudio y están, pero no son accesibles o no están disponibles para las plantas, se pueden aplicar varias estrategias. Primero, verificar el pH, verificar qué pH tenemos y
saber reconocer a qué nivel se bloquean ciertos nutrientes. Elementos como el fósforo, el calcio y el magnesio se vuelven menos disponibles, por ejemplo, en un pH menor a 5.5. Entonces ahí es donde aplicamos cal. En suelos alcalinos es el hierro, el zinc, el fósforo. Estos se van a ir fijando. Otro tema podría ser la aplicación de microorganismos benéficos como son las micorrizas. Este tema lo da Cristian, pero son micorrizas arbusculares que van a ayudar a mejorar cierta absorción. Bacterias que van a solubilizar también algunos otros elementos, por ejemplo, como pseudomonas o bacillus. El uso de quelatos, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, prácticas de manejo del suelo, la incorporación de materia orgánica es importante. Y en fin, tenemos por ahí varias estrategias que yo creo que es prudente que podamos mencionar, que tenemos tiempo suficiente para irlo aclarando paso a paso, y si algo algún momento no queda claro en el módulo completo, no me quiero seguir adelantando, porque esto es la introducción, ¿no? Si algo no queda claro al final, pues con muchísimo gusto lo volvemos a platicar. Bueno, si no existe otra pregunta, yo me quedaría por acá. Creo que me pasé por ahí un par de minutitos, pero espero que toda esta información pues me haya dado a entender lo suficiente, que haya quedado claro. Y como les mencioné, es importante que ustedes puedan buscar la información específica de ciertas investigaciones que se están dando hoy en el presente, ¿no? Saber qué está cambiando, saber por qué están cambiando las cosas y generar así también un criterio propio. Cuando ustedes tienen ya un criterio propio, pues es muchísimo más fácil reconocer que sí y que no, qué información me funciona y qué información no, porque vemos que en Internet hoy en día hay demasiada información que probablemente no toda es, no solo es, no es verdad, sino que cada quien hace estudios pues a su antojo para obtener los resultados deseados. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. A ver, Henry y Shim dice, ¿cómo optimizar la rotación de cultivos perennes para regenerar macroporosidad biológica en suelos degradados? ¡Wow! Esa pregunta está algo enredada. Vamos a ver. ¿Cómo optimizar la rotación con cultivos perennes para regenerar la macroporosidad biológica en suelos degradados? A ver, si hablamos de optimizar la regeneración de la macroporosidad biológica, es clave seleccionar especies con sistemas radiculares profundos y bien desarrollados. Am, También que esto, pues, al final va a ayudar a descompactar, llamémosle de esta forma, el suelo y mejorar también la infiltración de agua y la aireación. Entonces, tenemos que elegir especies que sean adecuadas. ¿Sabes cómo cuál? Se podría utilizar la alfalfa, por ejemplo, algunas gramíneas. También hablamos otra vez de las raíces profundas porque deseamos tener un buen manejo del sistema radicular. Entonces, para esto podemos
implementar em, ciertas podas de raíces o cortes, no llamémosle podas, llamémosle cortes estratégicos para poder estimular este crecimiento radicular, ¿verdad? Ahí es donde se va a dar toda la interacción con los microorganismos del suelo y utilizar otra vez cultivos de cobertura con raíces que no necesariamente sean profundas antes de establecer el cultivo perenne o bien intercalarlos en sistemas, ay Jesús, agroforestales. Podríamos hablar también de lo que estábamos mencionando acá, que es la integración de ganado, la intervención de ciertas especies para nosotros poder implementar este pastoreo siempre de forma controlada, como un sistema, llamémosle silvopastoril, para estimular el crecimiento de las raíces, sin, ojo aquí, sin em, sobrecompactar el suelo, sin compactar el suelo, porque si no estamos trabajando por gusto. Bueno, con esto me quedo aquí. Muchísimas gracias por sus preguntas, interesantes preguntas, de veras. Espero que toda la información haya quedado clara. Los invito siempre a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo martes, jóvenes. Espero que tengan una muy buena tarde y un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.